Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, la idea del video de hoy es para poder explicarles cómo comprobar o demostrar una identidad trigonométrica, ¿sí? Entonces para acá yo puse arriba, ¿sí?, que para resolver identidades trigonométricas debemos tener en cuenta algunas identidades o algunas igualdades, ¿sí? Porque es lo mismo, una identidad es una igualdad, ¿sí? Igualdades fundamentales. Entonces yo acá fui haciendo un punteo de la clasificación de identidades, ¿sí? Hay tres clasificaciones, de todas maneras ustedes lo pueden tener escrito y cuando voy haciendo el ejercicio ir chusmeando qué identidad puedo usar, ¿sí? Yo lo divido en tres: identidades recíprocas o también llamadas inversas, ¿sí? Las recíprocas y las inversas son las mismas. Razón entre funciones, razón entre dos funciones y las pitagóricas, ¿sí? Vamos a empezar a ver cada una de estas y después vamos a ver un ejercicio donde yo les voy a explicar la manera de resolverlo y vamos a hacer, ¿sí?, dos ejercicios para que ustedes vean cómo yo los resuelvo y después, bueno, ustedes me puedan hacer las preguntas que crean necesarias si quedó claro el tema o si tienen alguna duda con algo, ¿sí? Bueno, entonces empecemos con las identidades recíprocas. Primero representamos una cosa. Nosotros las razones que vimos, las principales, ¿sí?, eran el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? Esas tres razones tienen sus inversas, ¿sí?, que son la secante, la cosecante y la cotangente, ¿sí? Ahora, ¿qué inversa, sí? ¿Cuál corresponde a la inversa de cuál? ¿Sí? Entonces, acá yo pongo el seno, ¿sí? Su inversa es la cosecante, ¿sí? O sea que seno de alfa, ¿sí?, le pongo alfa para simbolizar un ángulo cualquiera, ¿sí? No me interesa ponerle un número a este ángulo, ¿sí? Lo hago más en general. Seno de alfa, ¿sí?, le podría haber puesto cualquier letra griega también si es lo mismo. Seno de alfa es 1 sobre cosecante, o sea que la cosecante es la inversa, o sea que la cosecante es lo mismo que 1 sobre seno, ¿no? Porque si la cosecante es la inversa del seno, bueno, el seno es la inversa de la cosecante, ¿sí? Para los dos se cumple. Con el coseno, la inversa es la secante, o sea que escribir coseno de alfa es lo mismo que escribir 1 sobre secante, ¿sí? Y para la secante, lo mismo escribir 1 sobre coseno, ¿sí?, porque el coseno sería la inversa de la secante. Para la tangente, su inversa es la cotangente, entonces es lo mismo escribir tangente de alfa que 1 sobre cotangente de alfa. Y la cotangente, me había perdido, la cotangente de alfa es igual a 1 sobre tangente de alfa, porque la tangente, ¿sí?, es la inversa de la cotangente, ¿sí? Entonces, estas 6 son las identidades recíprocas. Se pueden escribir tanto de una manera como de otra, ¿sí? La idea es que nosotros hagamos, ¿sí?, vayamos variando, ¿sí? Depende a lo que vemos escrito, ¿no? Vayamos variando y vamos usando identidades a nuestra conveniencia, ¿sí? Después vamos a ver cómo. Razón entre dos funciones, ¿sí? Lo que habíamos visto, esto lo habíamos visto en anteriores videos, ¿sí? La tangente, ¿sí?, no solo se puede escribir como 1 sobre cotangente, sino que también se puede escribir como seno sobre coseno, ¿sí? Habíamos visto que la tangente era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y habíamos visto que el cateto opuesto, perdón, se puede escribir como el seno de un ángulo, como el seno del ángulo, y el cateto adyacente se podía escribir como el coseno del ángulo. Entonces, el seno sobre coseno, ¿sí?, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí?, hacían la tangente. Entonces, se puede escribir como seno sobre coseno. O sea que escribir tangente y escribir seno sobre coseno es escribir exactamente lo mismo. Y para la inversa de la tangente, que es la cotangente, se escribe al revés, ¿sí? Seno sobre coseno, pero para la inversa de la tangente se va a escribir, obviamente, al revés, por una cuestión lógica, ¿sí? Escribo coseno sobre seno, ¿sí? O sea que cualquiera de estas dos se puede escribir tanto así como así. Seno sobre coseno, coseno sobre seno, ¿sí? O 1 sobre cotangente o 1 sobre tangente, ¿sí? Vamos a las pitagóricas, al final.
acá aparecen exponentes. ¿Sí? Fíjense que acá aparecen exponentes. Seno cuadrado y coseno cuadrado. ¿Sí? Estos son los exponentes, ¿sí? Que ahora voy a hablar de los exponentes acá también, ¿sí? En las que mencioné antes. El exponente, ¿sí? Significa que el seno de alfa está elevado al cuadrado. ¿Sí? El seno de alfa está elevado al cuadrado. Y acá indica que el coseno de alfa está elevado al cuadrado. ¿Sí? Pasa que se pone, es una manera de escribirlo, que se pone luego de escribir la razón trigonométrica. Y después se escribe el ángulo, ¿sí? Pero es un exponente esto, no es seno, ¿sí? Y es un 2 a la altura del alfa, ¿sí? Es un poquito más arriba, es un exponente, ¿sí? Está puesto como exponente. Perdón. Entonces, lo que va a pasar es que si yo al seno de alfa lo elevo al cuadrado y lo sumo con el coseno elevado al cuadrado, eso me va a dar 1. ¿Sí? Eso es una identidad pitagórica. ¿Sí? ¿Por qué es una identidad pitagórica? Pues se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras que decía que si yo elevo los dos catetos al cuadrado, acordémonos de quiénes son los catetos, el seno y el coseno. ¿Sí? Si yo los elevo al cuadrado, me da lo mismo, ¿sí? Que la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Eso es el teorema de Pitágoras. Pero la hipotenusa, si recuerdo cómo la vi dentro de la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Era el radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia era 1. ¿Sí? Era 1 porque era una circunferencia. La circunferencia trigonométrica se caracterizaba por tener radio 1. Entonces, este 1, si lo elevo al cuadrado, me va a dar 1 igual. ¿Sí? Entonces, por eso lo dejo como 1 y no como 1 al cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1. Entonces, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Y estas dos, ¿sí? Estas dos fórmulas, ¿sí? Se pueden salir a partir de esta primera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el seno al cuadrado, si yo acá tengo seno al cuadrado más coseno al cuadrado, si yo lo quiero dejar solo, ¿sí? Lo quiero despejar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar el coseno al cuadrado para el otro lado, entonces me queda 1 menos coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Y lo dejo ya despejado. Y si quisiera despejar el coseno, dejo el coseno acá y despejo el seno para el otro lado, ¿sí? Saco el seno para el otro lado restando. Entonces me queda coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado. O sea que estas dos se deducen a partir de la primera que estaba acá, ¿sí? Hablo con respecto acá, ¿sí? Estas tres, ¿sí? No se van a tocar. Los exponentes son estos, ¿sí? Son estos. Pero para estos dos tipos de identidades, vamos a ver que a veces, ¿sí? El seno, el coseno, la tangente o la cosecante, la secante, la cotangente, ¿sí? Pueden tener un exponente que no sea 1 como acá, ¿sí? Puede ser que tengan exponente 2 o 3 o 4, bueno. Entonces acá lo que vamos a decir es que las identidades recíprocas y la razón entre dos funciones, ¿sí? También valen para cualquier exponente que se le ponga la razón. O sea, que si acá le ponemos un seno al cuadrado, acá vamos a tener que poner una cosecante al cuadrado. Si acá le ponemos un seno al cubo, acá cosecante al cubo, ¿sí? O sea que si la razón está elevada a un exponente, la inversa también va a estar elevada al mismo exponente, ¿sí? Lo mismo que acá, la razón entre dos funciones. La tangente está elevada al cuadrado, bueno, entonces acá seno al cuadrado, coseno al cuadrado. La cotangente está elevada al cuadrado, bueno, coseno al cuadrado, seno al cuadrado. ¿Sí? Vale para cualquier exponente que yo le ponga a la razón trigonométrica. ¿Sí? Estas no porque ya trabajan con el seno al cuadrado porque cumplen con el teorema de Pitágoras y el teorema de Pitágoras es al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá estas tres no se tocan, pero estas dos, sí. ¿Sí? Si le cambiamos el exponente, ¿sí? Le tenemos que cambiar el exponente también a la inversa o a la razón entre las dos funciones, ¿sí? Como acá la tangente y la cotangente, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar, ¿sí? A la segunda parte, que es cómo demostrar las identidades trigonométricas, ¿sí? Entonces vamos a los dos ejercicios que les preparé abajo. Bueno, muy bien. Acá yo lo que voy a hacer es explicarles cómo demostrar, ¿sí? Una identidad trigonométrica. Entonces yo acá puse dos ejemplos, ¿sí? El A y el B. Vamos a empezar por el A, ¿sí? Antes vamos a leer primero lo que puse acá arriba. Para comprobar una identidad, debemos transformar el primer miembro. ¿Qué es el primer miembro? ¿Sí? Yo tengo la igualdad, ¿sí? Porque una identidad es una igualdad, dijimos. Tengo el igual
y hacia mi izquierda tengo el primer miembro. Todo lo que está a la izquierda es el primer miembro. 1 menos 2 por seno al cuadrado de alfa. ¿Sí? Ese es el primer miembro. A la derecha de la igualdad tenemos el segundo miembro. 2 por coseno cuadrado de alfa menos 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que una ecuación. ¿Sí? Es lo mismo que una ecuación. No se resuelve igual que una ecuación. ¿Sí? Pero es lo mismo que la ecuación. Primer miembro, segundo miembro. ¿Sí? Es una igualdad. Como la ecuación también es una igualdad. ¿Sí? Entonces, igual, ¿sí? El igual en el medio, primer miembro, segundo miembro. ¿Sí? Acá en el ejercicio este, también en el ejercicio B, primer miembro, segundo miembro, igualdad. ¿Sí? Entonces, debemos transformar el primer miembro. ¿Sí? Lo vamos a hacer así para que resulte mejor para ustedes. ¿Sí? Es mejor para ustedes que no los confunda, que puedo empezar desde la derecha, desde la izquierda. Vamos a empezar siempre desde el primer miembro. ¿Sí? Vamos a empezar desde el primer miembro. Entonces, transformar el primer miembro con las identidades recién vistas, o sea, con las que les expliqué acá, con las identidades recíprocas, la de entre dos funciones y las pitagóricas, ¿sí? Para llegar a la misma expresión que se encuentra en el segundo miembro. O sea que yo voy a tener que agarrar la primera expresión que tengo, o sea, la del primer miembro, y voy a tener que transformarlo, ¿sí? ¿Cómo lo transformo? Con las identidades que vi acá arriba, ¿sí? En el segundo miembro. O sea que el segundo miembro yo no lo voy a tocar, ¿sí? El segundo miembro yo no lo voy a tocar. Yo lo único que voy a hacer es trabajar con el primer miembro. Y voy a tener que llegar a partir de transformaciones en las razones trigonométricas, ¿sí? A todo el segundo miembro. A lo mismo que dice en el segundo miembro, ¿sí? A lo mismo. Entonces vamos a hacer los ejercicios y trabajar a partir de las identidades que vimos antes, ¿sí? Entonces, lo que yo observo en la identidad, ¿sí? Es que esto yo lo tengo que dejar igual. Ahora, lo segundo que observo es que yo acá tengo un seno al cuadrado y acá tengo un coseno al cuadrado, ¿sí? Entonces no me sirve porque yo acá, ¿qué necesito? Que me aparezca un coseno al cuadrado. Entonces voy a tratar de buscar de las identidades que vimos, ¿sí? Alguna que tenga seno al cuadrado y que se pueda cambiar o se pueda transformar por algo que tenga coseno al cuadrado. Entonces si yo veo acá, ¿sí? Si yo veo acá yo tengo que empezar a buscar en todas, ¿no? Tengo que empezar a descartar, ¿no? Las que tienen tangente, ¿sí? Las que tienen seno al cuadrado, ¿sí? Son las que me voy a fijar primero, ¿sí? Pero yo tengo que empezar a descartar, ¿sí? Entonces, yo acá veo seno al cuadrado de alfa. ¿A qué es igual? A 1 menos coseno cuadrado. Ah, me aparece el coseno cuadrado. Entonces a mí me sirve esto, me puede servir, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es cambiar ese seno al cuadrado de alfa, lo voy a cambiar por 1 menos coseno cuadrado de alfa. Si total es lo mismo, ¿sí? Son identidades pitagóricas, ¿sí? Son identidades, lo mismo escribir seno cuadrado que escribir 1 menos coseno cuadrado. O sea que yo voy a escribir el ejercicio así, 1 menos, estoy escribiendo lo mismo que acá, ¿no? 1 menos 2 por, ¿sí? Y el seno cuadrado de alfa lo voy a cambiar por esto, ¿sí? Lo voy a cambiar por la identidad que vi acá arriba. Como tiene dos términos, ¿sí? Porque uno es el del 1 y el otro es el de coseno cuadrado, ¿sí? Tiene dos términos, el cambio, la transformación, entonces acá lo voy a meter entre paréntesis. Porque si yo no lo meto entre paréntesis, ¿sí? Acá se va a estar multiplicando solo el primer término de la transformación. Y no tiene que ser así porque yo estoy cambiando todo, ¿sí? Entonces afecta a todo. Esta multiplicación afecta a toda la transformación. Menos coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Lo que voy a hacer es tocar solamente la parte de la izquierda, ¿sí? Y llegar a la parte de la derecha, ¿sí? La parte de la derecha no la tengo ni que tocar, ¿sí? La parte de la izquierda es lo que tengo que empezar a cambiar, ¿sí? O sea que la parte de la derecha ni la toco, ¿sí? Empiezo a hacer cosas acá, ¿sí? Acá, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una propiedad distributiva, ¿sí? Porque tengo un 2 por, ¿sí? Entonces puedo distribuir el 2 por el 1 y el 2 por el coseno cuadrado, teniendo en cuenta que la regla de signos, ojo, 1, ¿sí? Este 2 que es negativo, entonces negativo por el positivo del 1 es negativo, ¿sí? 2 por 1, 2. Y después menos, ¿sí? El menos del 2 por el menos del coseno al cuadrado, ¿sí? Es más,
¿sí? Y multiplico 2 por coseno cuadrado de alfa, es 2 por coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Ahora, fíjense que yo acá tenía que llegar, ¿sí? A esto es lo que tengo que llegar. Yo acá me marco lo que tengo que llegar, ¿sí? A lo que tengo que llegar es a esto, ¿sí? Ahora, fíjense lo que tengo acá y lo que tengo acá arriba, ¿sí? Si más o menos se va apareciendo. 2 por coseno al cuadrado, lo tengo acá, mira, ¿sí? Lo tengo acá, 2 por coseno al cuadrado de alfa, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Menos 1. Yo acá tengo el 1, pero tengo el menos 2. Ahora, estos dos, 1 menos 2, como son números sueltos, los puedo juntar, ¿sí? Entonces, 1 menos 2 me da menos 1. 2 por coseno al cuadrado de alfa, ¿sí? Ahora, ¿no quedó como está acá arriba? No. ¿Qué falta? ¿Qué falta que le haga para que quede igual, igual? Que los cambie de lugar, ¿sí? Que los cambie de lugar, porque este es positivo y este es negativo. ¿Cómo los cambio de lugar? ¿Sí? Paso el 2 por coseno al cuadrado de alfa adelante y el menos 1 atrás, ¿sí? Sin modificar el signo que tienen, o sea, 2 por coseno al cuadrado de alfa menos 1, ¿sí? Y ahí tengo la identidad trigonométrica, ¿sí? Acá llegué a que esto del principio es con transformaciones trigonométricas, ¿sí? Con identidades, llegué a que es lo mismo que acá, ¿sí? Entonces cuando ya hago esto, terminé el ejercicio, ¿sí? Demostré que esto, ¿sí? Es igual que esto, ¿sí? Es una identidad, ¿sí? Vamos al ejercicio B. El ejercicio B es un cachitín más complejo porque hay que trabajar, ¿sí? Con fracciones. Ahora vamos a ver cómo. Igual ustedes ya saben trabajar con fracciones porque lo vieron desde los años anteriores, el trabajo con fracciones. Que no se acuerden es otra cosa, pero ustedes lo vieron, ¿sí? Entonces yo voy a recordar una cosita acá. Primero, yo acá tengo una tangente al cuadrado, ¿sí? Lo mismo, yo acá recuerdo que tengo que llegar a esto, ¿sí? Yo no tengo esto acá, ¿sí? Tengo 1 más tangente al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer? Tengo que tomar todo este primer miembro y llevarlo con transformaciones al segundo, ¿sí? Entonces, acá lo que puedo hacer es, sé que la secante, ¿qué es la secante? La secante es 1 sobre coseno, ¿sí? Acá está, 1 sobre coseno. Ahora, la tangente, ¿sí? La tangente, si yo miro lo que tengo de tangente, tengo acá 1 sobre cotangente, ¿sí? Acá veo 1 sobre cotangente, ¿sí? Y acá tengo seno sobre coseno, ¿sí? Seno sobre coseno. Entonces, tengo dos fórmulas. Hay alguna que pueda usar, ¿sí? Que se me aproxime a la secante. Bueno, yo tengo que fijarme que la secante es 1 sobre coseno. Entonces, si la secante es 1 sobre coseno, bueno, tendría que acercarme a algo que tenga coseno, ¿sí? Entonces, la tangente, ¿hay algo que pueda poner que se me aproxime al coseno, que sea parecido al coseno? Y bueno, seno sobre coseno, ¿sí? Como tiene el cuadrado, ¿sí? Ya habíamos hablado de esto, si tiene el cuadrado, al seno y al coseno hay que ponerle el cuadrado. Entonces, le voy a cambiar la tangente al cuadrado por seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado de alfa, ¿sí? Y esto lo dejamos acá, ¿sí? Yo lo que voy a ir es transformando esto, ¿sí? Hasta llegar a secante al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es que me quedó 1 más seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Esto no se parece, ¿sí? No se parece a secante al cuadrado. Pero lo que voy a hacer es tratar, ¿sí? Porque acá lo que me tiene que aparecer es secante al cuadrado. Secante al cuadrado me tiene que aparecer, por lo menos para que yo lo pueda cambiar, 1 sobre coseno al cuadrado, ¿sí? Y el coseno al cuadrado está en el denominador, que acá lo tengo en el denominador, ¿sí? O sea que me tengo que ir fijando eso. Ahora, ¿cómo puedo hacer para juntar todo esto? Bueno, tengo que aplicar suma de fracciones, ¿sí? Entonces, para hacer suma de fracciones lo que hacía era sacar un denominador común,
y hacer un proceso de división y multiplicación, ¿sí? Ahora vamos a recordar eso. Si yo acá tengo el 1, abajo que tengo otro 1, ¿no? Otro 1. Entre 1 y coseno cuadrado tengo que sacar un denominador común, ¿sí? ¿Cuál va a ser el denominador común entre 1 y coseno cuadrado? Y bueno, y si yo tengo, piensen en los números, ¿sí? Si yo tengo 1 y acá tengo, no sé, un 4, ¿sí? ¿Cuál voy a sacar de denominador común? Siempre el 4, ¿sí? Entonces, coseno al cuadrado de alfa, ¿sí? Voy a sacar el denominador común, coseno cuadrado. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacía? Dividía y multiplicaba, ¿sí? Dividía y multiplicaba y ponía los resultados acá arriba, ¿sí? Entonces, si yo divido al coseno cuadrado con 1, ¿sí? Dividir por 1 es lo mismo que no hacer nada. Y multiplicar por 1 lo mismo. O sea que coseno al cuadrado dividido 1 es coseno al cuadrado. Por 1, coseno al cuadrado. O sea que acá arriba me va a quedar coseno al cuadrado de alfa, ¿sí? Más. ¿Sí? ¿Por qué es más? Porque acá es una suma, ¿sí? Coseno al cuadrado dividido coseno al cuadrado. ¿Qué pasa cuando yo divido dos cosas que son iguales? Me da 1, ¿no? Pues si yo tengo 3 dividido 3, son dos números que son iguales, ¿sí? Dos cosas que son iguales son, si se dividen, dan 1, ¿sí? Entonces, coseno al cuadrado dividido coseno al cuadrado me da 1. 1 por seno al cuadrado me da seno al cuadrado de alfa, ¿sí? Esto le voy a poner los iguales, ¿sí? Después acá lo podemos ir completando abajo, o sea, podemos ir poniendo lo mismo, ¿sí? Para ver que se llega. Si no, acá, con el resultado de acá, vemos que se cumple, que da igual, ¿sí? Así que es lo mismo. Bueno, entonces, acá me quedó así, ¿sí? Cualquier cosa que no hayan entendido, me avisan, ¿eh? Acá lo que hice fue sacar un denominador común, ¿sí? Esto por ahí es más fácil sacarlo con números, ¿sí? Que con letras. Pero cuando no sepan cómo hacerlo con razones trigonométricas o con letras, es más fácil llevarlo a ejemplos numéricos, ¿sí? Es más fácil llevarlo a ejemplos numéricos y tratar de hacer como que todo esto, ¿sí? Como que todo este coseno cuadrado de alfa fuera un número. Entonces, ¿qué sacaría entre 1 y ese número? Bueno, eso, ¿sí? O sea, si yo tuviera 1 y 4, como puse en el ejemplo antes, ¿sí? Yo saco el 4 como denominador común. Bueno, entonces, ¿qué representa el 4? Y el coseno cuadrado, ¿sí? Ahora, si yo hago 4 dividido 1, me queda 4. Por 1, 4. O sea, este, ¿sí? 4 dividido 4, me queda 1. Por este número que tengo acá arriba y me va a quedar ese número, ¿sí? Entonces es tratar de llevarlo a ejemplos numéricos, ¿sí? No tratar de pensarlo como letras, sino como números, ¿sí? Como lo que ustedes ya saben, ¿sí? Si ustedes lo llevan a cosas que ya saben, ¿sí? Lo llevan a conceptos que ya aprendieron en los años anteriores, va a ser más fácil, ¿sí? Por eso hay que tratar de hacer la matemática lo más simple que se pueda, ¿sí? Entonces, acá me quedó coseno cuadrado abajo, ¿sí? Acordémonos que secante es 1 sobre coseno cuadrado, o sea que secante cuadrado, ¿no? 1 sobre coseno cuadrado. Entonces el coseno cuadrado ya lo tengo. Ahora me faltaría algo arriba. Acá, esto que tengo acá arriba, ¿sí? Yo voy a mirar, pero me aparece en una identidad, ¿sí? ¿En cuál? En esta, en la pitagórica. ¿Por qué? No me aparece así. Pero si yo voy al ejemplo numérico otra vez, si yo tengo 3 más 4 y hago 4 más 3, ¿no me da 7 igual? O sea, me pregunto eso. 3 más 4, 7. ¿No es lo mismo que 4 más 3? Sí, 7. ¿Por qué? Porque la suma es conmutativa. Puedo cambiar los lugares y no me afecta el resultado. Entonces, tener coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿es lo mismo que tener seno cuadrado más coseno cuadrado? Sí. ¿Por qué? Porque le cambié los lugares, pero no me afecta el resultado, ¿sí? Entonces el resultado va a ser 1, ¿sí? Entonces todo esto que tengo arriba, ¿sí? Es igual a 1, o sea que todo esto que tengo en el numerador lo puedo cambiar por un 1, ¿sí? 1 sobre coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Perdón que no se ve
la hoja. 1 menos coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Y 1 menos coseno cuadrado, ¿sí? 1 menos, perdón, 1 dividido coseno, ¿sí? ¿Qué es 1 dividido coseno? Y la secante al cuadrado de alfa, ¿sí? La secante al cuadrado de alfa. ¿Por qué? Porque si yo voy arriba, ¿sí? Yo voy arriba y decía, bueno, secante es 1 sobre coseno. Si yo le pongo un exponente, secante al cuadrado, que es 1 sobre coseno al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá, a 1 sobre coseno al cuadrado lo puedo poner como secante. ¿Por qué lo pones como secante? Porque tenía que llegar a la secante al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá llegué a lo que me pedía el ejercicio, ¿sí? Hay que tratar de ver qué es lo que puedo modificar, ¿sí? No modificar todo, tratar de ver qué es lo que puedo modificar para poder llegar, ¿sí? Es un tema hermoso para desarrollar, pero es complicado de resolver porque uno tiene que ver qué identidad usa, ¿sí? No es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil. A mí sinceramente me gusta mucho este tema, pero porque es algo que me gustaba hacer desde secundaria, pero yo entiendo que sea complicado de resolver, ¿sí? Entiendo que sea complicado de resolver. Entonces yo acá les estoy dando la mayor cantidad de herramientas posibles como para que ustedes puedan tratar de resolverlo solo, ¿sí? Bueno, la idea de esto es que, bueno, vean los ejercicios que hicimos, vean las identidades que puse ahí arriba, ¿sí? Traten de tenerlas anotadas y para la ejercitación que voy a dar. Cualquier cosa, ya saben, me consultan, me dicen cualquier cosa que no haya quedado clara y yo voy a tratar de evacuar las dudas por las vías de comunicación, ¿sí? Así que, bueno, espero que les haya servido y cualquier cosa ya saben, me pueden consultar, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo video.